Bienvenidos, me presento, yo soy Juan Pablo Andrusco, manager de los fondos de desarrollo y de deuda privada inmobiliaria. Me acompaña Rodrigo Sabater, también es parte del equipo. Y en esta ocasión les vamos a hacer una presentación bien detallada sobre el estatus y sobre todo sobre las proyecciones hacia adelante del Fondo Desarrollo Inmobiliario 1. ¿Ya? Si bien como bueno, me imagino que todos los clientes y aportantes de este fondo lo saben. En estos fondos nosotros generalmente vamos enviando información de forma periódica a través de nuestras fichas. Sin embargo, en esta oportunidad queríamos hacer un repaso completo, ¿cierto?, de qué es lo que ha pasado con este fondo a través de los años, y qué es lo que se viene para adelante, ¿ya? Sobre todo pensando en que la próxima semana, el día miércoles 10, tenemos una asamblea extraordinaria de aportantes, ¿ya? Asamblea extraordinaria de aportantes que tiene un punto fundamental, ¿cierto?, que es votar digamos, la prórroga de este fondo, dado que todavía tiene algunos de los proyectos que todavía no han terminado y lógicamente el fondo necesita eh, recibir las platas provenientes de esos proyectos para poder repartirlas, ¿ya? Así que esa es como la idea principal de esta reunión, para que llegada la asamblea, que es la próxima semana, ya tengan claro cuál es la situación. Bueno, partamos. El Fondo Desarrollo Inmobiliario 1, esto ya un repaso así como de lo más básico. Este fondo es un fondo de inversión público, ¿ya?, que inició operaciones hace 10 años, en septiembre del 2012. Era un fondo siempre pensado en el largo plazo, ¿ya?, que invirtió en 8 proyectos inmobiliarios, ¿ya? Ahí, perdón, ahí está dejando entrar a un par de personas más que están incorporando. Les comentaba que este fondo, ¿cierto?, invirtió en 8 proyectos inmobiliarios, em, a través de la fórmula clásica, ¿cierto?, del desarrollo inmobiliario. ¿Qué quiere decir esto? En que se buscan proyectos específicos desarrollados por inmobiliarias líderes en el mercado, ¿ya? Cuando uno se asocia, busca inmobiliarias grandes, inmobiliarias que tengan espalda y que tengan trayectoria. Por ejemplo, los fondos de deuda privada inmobiliaria, ahí eso no importa tanto porque en general son deudas de corto plazo y que no están asociadas al desempeño de los proyectos, sea bueno o sea malo. En los desarrollos inmobiliarios uno busca asociarse, por lo tanto busca em, hacer digamos, sociedades con inmobiliarias de primer nivel, ¿ya? En este fondo se invirtió, como les decía, en 8 proyectos, que fueron 5 en asociación con Inmobiliarias Fortaleza y 3 con Moller y Pérez Cotapo, ¿ya? 2 inmobiliarias grandes y líderes del mercado. Esta cartera de proyectos tenía proyectos con características bastante distintas. Tenía proyectos más bien de corto plazo, ¿cierto? Corto plazo me refiero a proyectos de una etapa que en general tiene un desarrollo en más o menos 4 años, 3 y medio, 4 años, y proyectos de largo plazo, ¿ya?, que son proyectos de múltiples etapas, una después de la otra. Y estos proyectos de largo plazo eran los desarrollados por Moller y los cortos eran los desarrollados por Fortaleza. A la fecha, este fondo bueno, los primeros 5 proyectos, ¿cierto?, que eran los proyectos cortos, ya se encuentran terminados, los proyectos desarrollados por Fortaleza, y los proyectos largos, ¿cierto?, que son los proyectos desarrollados por Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapo, se encuentran en distintos estados de desarrollo. De estos 3, en verdad, hay uno que ya está terminado, hay otro que está muy avanzado, próximo a terminar, y el otro tiene un atraso considerable para atrás, pero hay una estrategia digamos, de aceleración de la salida. Por lo tanto, esa es como la foto hoy del fondo. Los proyectos que han ido los proyectos que han ido terminando, ¿cierto?, han ido generando repartos, ¿cierto?, desde los proyectos hacia el fondo, que a su vez el fondo hace reparto hacia los aportantes, ¿ya? Cada vez que tiene lucas disponibles y que no tiene, lógicamente, obligaciones en el mediano plazo. Gracias a esto, el fondo ha podido hacer una gran cantidad de repartos hasta a la fecha, cada vez que tiene recursos disponibles. Estos repartos suman 527.000 UF, ¿ya?, sobre un fondo de 872, ese es el tamaño inicial. Por lo tanto, este es un fondo que ya ha hecho devoluciones por un 60% del capital llamado, en UF, ¿ah? O sea, si lo tomamos en peso, lógicamente es mucho más. Más adelante, en un par de láminas más adelante, vamos a ver qué es lo que se viene para adelante, pero les adelanto
que muy próximamente, durante los meses probablemente de fines de agosto o comienzo de septiembre, se viene un reparto grande de aproximadamente 200.000 UF. O sea, de aquí a un mes más o menos, un mes y medio más, deberíamos pasar del 60% de devoluciones a más o menos el 80%. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en un par de láminas más adelante. Como les decía, los primeros 5 proyectos ya terminaron. Este es el detalle de cada uno, que la verdad que preferiría no ir ahondando en esto, porque es algo que mostramos siempre en los fact sheets, pero son proyectos en los que en general, ahí si ven como el consolidado, fue una cartera de proyectos que terminó más o menos con una TIR de UF más 9,8 para el fondo. ¿Ya? Es decir, pre-gasto y pre-fees. Proyectos que les fue regularmente bien. Y lo que queda para adelante está concentrado en los proyectos de largo plazo, que como les decía, son los 3 proyectos desarrollados por Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapo. ¿Ya? Son los proyectos Barrio Portezuelo, Parque San Damián y Mirador Los Trapenses. En verdad, el grueso está en San Damián y Mirador Los Trapenses. ¿Por qué? Porque Barrio Portezuelo, en verdad, este proyecto ya terminó, ¿ya? Y ya se hicieron todos los repartos provenientes de ese proyecto. Aquí lo único que falta es, eh, digamos, firmar la liquidación en un proceso legal y que va a quedar listo en las próximas semanas. Así que este proyecto ya está fuera, ¿ya? Falta solamente que legalmente ya el fondo se desprenda de esta participación. Así que aquí está el grueso de los flujos que quedan por recuperar, que son flujos grandes. ¿Ya? Después, en un par de láminas, aquí Rodrigo les va a dar el detalle, pero estos 2 proyectos básicamente van a generar repartos por, en torno a las 750.000 UF. ¿Ya? Por lo tanto, lógicamente nuestro interés es que estos proyectos efectivamente se terminen y generen estos flujos para que así el fondo los pueda recibir y nosotros repartírselos hacia los aportantes. Ese es justamente el por qué creemos que es necesario, ¿cierto?, darle una prórroga a este fondo, ¿cierto?, para que tenga un par de años más de vida para lograr, lógicamente, captar estos fondos y poder repartirlos hacia los aportantes. ¿Ya? Entonces, en antes de pasar digamos, a la parte final de la propuesta, Rodrigo les va a mostrar el detalle, ¿cierto?, de en qué están estos proyectos que actualmente están en curso. Gracias, Juan Pablo. Aquí lo que le estamos mostrando en primer lugar está el proyecto Barrio Portezuelo. Este es el proyecto que ya está en vías de liquidación. Eran 638 casas, un proyecto en Colina que se desarrolló en 7 etapas. Bueno, y aquí estamos próximos a terminar y ya no quedan flujos por recibir asociados a este proyecto. Luego tenemos el proyecto Parque San Damián. Esto es un proyecto de departamento. En total son 618 apartamentos en 7 torres. Acá las primeras 4 torres ya se encuentran 100% vendidas y escrituradas y actualmente hay 3 torres vigentes. Tenemos el edificio Lingue, este es un edificio que está escriturando desde agosto del 2020, que hoy día cuenta con el 85% de venta y el 82% de escrituración. Acá, en la medida que se va escriturando y se van vendiendo las unidades, nos va generando repartos hacia el fondo y hacia Moller. Luego tenemos el edificio Cedro. Este comenzó a escriturar en septiembre del año pasado. En este proyecto cuenta con un 66% de venta y un 61% escriturado. O sea, en ambos edificios que están escriturando, prácticamente todo lo que está vendido está escriturado. Eso es una buena señal. Luego tenemos el edificio San Damián de Vitacura 2. Esta es la última torre, que hoy día cuenta con un 74% de venta y está próxima a obtener su recepción municipal. Eso se espera que ocurra durante las próximas semanas. Por lo tanto, ya en septiembre esperamos estar firmando las primeras escrituras. Acá en este gráfico les mostramos cómo ha sido la evolución de las ventas del proyecto. En gris, la curva gris corresponde a San Damián, el promedio móvil de los últimos 3 meses. Hoy día está un poco más baja, está cercano a las 2 ventas mensuales promedio, pero si miramos la venta de los últimos 12 meses, ha estado en promedio en 3,7 ventas. Y de manera histórica, esto está sobre las 4 ventas, que es muy bueno, que durante aquí lo que estamos mostrando desde el 2018, que ha mantenido una venta promedio en torno a las 4,2 unidades mensuales. Sí, perdón que te interrumpa, Rodrigo, pero esto lo comentamos porque es una pregunta como recurrente entre los clientes de
sobre cómo está el mercado hoy en día. Como todos ustedes sabrán, el mercado durante este año está bastante caído, principalmente por expectativas económicas, lógicamente, pero también por la falta de financiamiento, o bien por las restricciones que han habido de parte de los bancos para el financiamiento de los créditos hipotecarios. Y en ese sentido, este segmento, el segmento medio-alto, diría que es de los segmentos que mejor se ha visto, ¿ya? El segmento, hablamos de las 4.000, 5.000 UF hasta las 10, 12, ese segmento, incluso un poquito más, ese segmento todavía se mueve un poco porque digamos, un segmento de la población que no ha tenido tantos problemas de acceso al crédito. Sí, lógicamente había una menor intención de compra, pero al menos ha podido haber una continuidad. O sea, este dato dice bastante. O sea, que un proyecto que vende departamentos de, no sé, promedio sobre las 10.000 UF, en todo lo que va del año, en que hace un año particularmente malo, igual se la arreglaba para vender promedio en torno a las 3 unidades mensuales, lo cual es bueno. O sea, este es un proyecto que en líneas generales, fuera este último par de meses que lógicamente están también marcados por la incertidumbre, pero el plebiscito, este es un proyecto que históricamente le ha ido muy, muy bien y no tenemos duda que las unidades que quedan por venderse también van a andar bien. Pasando ahora al proyecto Mirador Los Trapenses, haciendo memoria, este es un proyecto en que en la primera etapa nosotros le vendimos nuestra participación a Moller, esto fue a fines del 2017. Entonces, esa etapa, la primera, fue desarrollada por Moller, pero de todas maneras lo quisimos incluir acá porque es importante para tener como referencia de en qué tipo de producto le fue bien, en qué tipo de producto no le ha ido tan bien. Esta etapa tenía casa y departamento. En la parte de las casas ya vendieron y escrituraron el 100% de las unidades. En la etapa de departamento comenzaron a escriturar en el primer trimestre de este año y ahí la venta ha sido un poco más lenta. O sea, aquí claramente les fue mejor en la etapa de casas que en la de departamento. Y eso lo que hicimos, se tomó en consideración al momento de definir cómo iba a ser la próxima etapa, la etapa 2. Actualmente, las etapas 2 y 3, ahí sí estamos asociados y estamos participando, se está trabajando en observaciones a la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, y ya se encuentra ingresada también la modificación de permiso. En ambos lotes se espera que dar inicio durante el tercer trimestre de este año. Aquí lo que se hizo, se definió para no alargar mucho y para poder salir en un plazo más acotado del que sería normalmente el desarrollo de este proyecto, se definió una estrategia de aceleración. ¿En qué consistió? En primer lugar, tenemos la segunda etapa en que, considerando la experiencia que había tenido Moller en la primera, inicialmente acá habían casa y departamentos, se decidió que solamente el proyecto iba a contar con casa y que todas iban a ser con Vista Valle, que fueron por lejos las que tuvieron mejor venta. En total, es una etapa que va a tener 41 casas con superficie entre los 244 y 309 metros. Acá también se incorporó una nueva tipología, que es esta casa de metraje más bajo, que tuvo muy buena, se espera que tenga muy buena venta, por lo que se ha visto. Y luego, en la etapa 3, que inicialmente era de casa, con el objeto de acelerar la venta del proyecto, se tomó la decisión de vender lote urbanizado para autoconstrucción. Aquí van a ser en total 22 sitios con superficies promedios de 810 metros y precios de venta en torno a las 11.500 UF. Estos lotes urbanizados, viendo proyectos de la zona, se ve que tienen muy buena velocidad de venta y además permite, al ser un producto diferente, poder estar vendiendo en paralelo con la etapa 2 de casa. Entonces eso va a ser creemos que una muy buena medida para acelerar la salida de este proyecto. Y luego, respecto a las últimas dos etapas, la etapa 4 y 5, los últimos dos lotes que consideraba este proyecto, se acordó con Moller ponerlo a la venta y de esa manera desarrollar el proyecto hasta la etapa 3. Considerando lo que les comentábamos recién, llegamos a los siguientes números. Esta es la estimación, en el gráfico se muestra la estimación de reparto que espera recibir el fondo desde los proyectos. En color gris pueden ver los repartos que se espera recibir desde Parque San Damián y en azul
los flujos que se espera recibir desde el proyecto Mirador Los Trapenses. Como ven, durante el segundo semestre se espera que el fondo reciba algo más de 250.000 UF. En particular, dentro de esas 250.000 UF, un porcentaje alto, que son 200.000 UF aprox, se van a recibir, esperamos recibirlas a fines de agosto, inicios de septiembre, y eso va relacionado con el reparto que les comentaba Juan Pablo al inicio. En total, se esperan recibir 752.000 UF de reparto, en que 404.000 UF provienen de Parque San Damián y casi 348.000 UF provienen del proyecto Mirador Los Trapenses. Para llegar a estos números, los supuestos que se consideraron fueron los siguientes. En Parque San Damián, de manera conservadora, consideramos un precio de venta más bajo del que se ha vendido en el último tiempo, un 4% más bajo. Y como velocidad de venta se consideró en los distintos edificios, para Cedro, una velocidad de venta de 1,5 unidades mensuales. Ese es el edificio en que quedan más unidades y unidades de diferentes tipologías. Por lo tanto, es razonable pensar en una velocidad de venta un poco más alta. Y para los edificios San Damián de Vitacura 2 y Lingue, una velocidad de venta de 1 unidad mensual. En Parque San Damián, lo que se está estimando es que el edificio Cedro termine siendo la última torre en terminar de vender y escriturar, y ese flujo llegaría el cuarto trimestre del 2024, que está reflejado ahí en lo que está mostrando ahí Juan Pablo con el curso. Luego tenemos el proyecto Mirador Los Trapenses. Como les comentaba recién, tenemos la etapa 2, una etapa de casa. Ahí estamos considerando una velocidad de venta de 1 unidad mensual. La etapa 3, que son los lotes, estamos considerando una velocidad de venta de 1,5 unidades mensuales. Viendo el mercado, veíamos que los lotes se vendían más rápido, pero quisimos evaluarlo de manera más conservadora, considerando además que en este proyecto no se habían vendido, hasta ahora no se habían vendido lotes urbanizados. Pero nos quedamos tranquilos con estas estimaciones de velocidad de venta. Y respecto a la etapa 4 y 5, está considerado que de aquí, de este momento a 2024, se venden ambos lotes. Es por eso que se ve ese flujo grande en el primer semestre del 2024. Consecuencia directa de lo que les acabo de mostrar es la estimación de repartos desde el fondo hacia los aportantes. Como ven, se comporta de manera muy similar. Básicamente lo que hacemos es, en la medida que va recibiendo el fondo repartos desde los proyectos, vamos haciendo rápidamente los repartos hacia los aportantes. Acá se destaca que, yo creo que es importante destacar el flujo que esperamos repartir durante el segundo semestre de este año, que son casi 259.000 UF. Lo que les comentaba antes, poco más esperamos repartir de estas 259.000 UF. 200.000 UF esperamos repartirla durante septiembre, considerando que recibimos el flujo a fines de agosto, inicio de septiembre. De esta manera, con el flujo de las 200.000 UF habremos llegado a reparto equivalente al 85% del capital aportado, y ya a fines de año esperamos llegar al 90%. De manera consolidada, lo que se está estimando es que quedan repartos por realizar por 743.000 UF. De esta manera se llega a repartos totales por 1.273.000 UF casi. ¿Ya? Ese 1.273.000 UF es equivalente a un múltiplo sobre el capital invertido, que es el MOIC, de 1,46 veces. O sea, los aportantes, digamos, invirtieron 100 UF y van a haber recibido a lo largo de todo este fondo el equivalente a 146. Y si es que esto uno lo mide en peso, este múltiplo es de 2,07 veces. Y otra medida importante de rentabilidad, naturalmente, es la TIR. La estimación de TIR real que esperamos desde el 2012 hasta el término del fondo es de UF más 4,62, y si es que uno lo mide en peso, es de peso más 8,86. Ese es el escenario base que estamos estimando.
Como escenario conservador, quisimos mostrarles también un castigo en Parque San Damián, en que se vende a un precio menor y con una velocidad de venta más baja. En este escenario seguimos estimando que van a haber repartos importantes durante el segundo semestre de este año y el impacto en reparto se ve más durante los próximos semestres. Esto es porque los repartos de este año están asociados a los edificios que les comentaba antes, Cedro y Lingue, que ya ya están en proceso de escrituración, y el castigo en velocidad de venta está más asociado al, al edificio Cedro, Claro, a las unidades que todavía no están vendidas. a las unidades que todavía no están vendidas. Bueno, en este escenario más conservador, la estimación es que este múltiplo que les comentaba recién baja un poquito a 1,45 y que la TIR es de UF más 4,52. Y luego un escenario, digamos, ya pesimista, que además de haber sido más conservador en Parque San Damián, considera también un descuento asociado a Mirador Los Trapenses, que la venta de los terrenos de Mirador Los Trapenses es necesario hacer un castigo importante. En este escenario estamos considerando que la estimación de reparto sería de 696.000 UF, aproximadamente 45.000 UF menos de lo que teníamos en el escenario base que les comentábamos al inicio, y que los repartos totales serían por 1.220.000, casi de 1.224.000 UF. De esta manera, este múltiplo sobre el capital invertido es de 1,4 veces en UF o 1,99 en pesos y una TIR desde el inicio a término de UF más 4,16. Bueno, esa es la perspectiva para adelante y como ven, en general son, nada, son flujos que ya de proyectos que están andando en distintos grados de avance. Ahí creo que lo más importante es que aquí se ha hecho una gestión en conjunto con Moller y Pérez Cotapo en cuanto a acelerar, ¿cierto?, lo que le queda a Mirar los Trapenses. O sea, sin Mirar los Trapenses, uno simplemente dejara que esto siga corriendo tal como ha corrido hasta ahora, tiene para muchos años más. Entonces nosotros acordamos con Moller esta estrategia, ¿cierto?, para acotar el desarrollo futuro, que nos permite, en el fondo, como vieron en los gráficos que mostraba anteriormente Rodrigo, recibir la totalidad, ¿cierto?, de los flujos futuros en periodo dentro de los próximos 3 años, ya con una concentración fuerte, diría ahora, durante lo que queda del 2022, va a ser como el 25%, y el resto durante los próximos 2 años y medio. ¿Ya? Esa es como más o menos la forma en que se deberían distribuir los flujos futuros. Como ustedes saben, este fondo originalmente tenía pensada una fecha de término para ahora, para septiembre del 2022. Lógicamente han pasado cosas, ¿cierto?, en Chile y el mercado inmobiliario en particular, que obviamente no permitieron que los proyectos terminaran dentro del plazo que originalmente estaba pactado, sino que faltan estos plazos que recién les comentamos, que son más o menos dentro de un plazo que esperamos que no sea superior a 3 años. Por esto, nosotros, como ya se le enviaron las citaciones hace un tiempo, citamos una asamblea extraordinaria de aportantes que va a ser la próxima semana, el día miércoles 10, en que se propondrá la prórroga, ¿ya? La prórroga de este fondo por 3 años más. ¿Para qué? El único objetivo es darle tiempo a los proyectos para que generen los flujos necesarios, ¿cierto? Para que los recibamos nosotros como fondo y a su vez podamos repartirlo hacia los aportantes, ¿ya? En un escenario como el de hoy, que más encima justamente nos toca con incertidumbre, con plebiscito, qué sé yo, tratar de buscar una salida acelerada ahora, o sea, no hay ni una posibilidad, o sea, hoy no hay nadie invirtiendo, digamos, en terrenos futuros, entonces creemos que hacer algo acelerado hoy en día iría muy, muy, muy en contra de los intereses de los aportantes, ¿cierto? Dado que en general hay buenos flujos que se perciben para adelante. Lógicamente, quisiéramos que estuvieran ahora esos flujos, pero creemos que en condiciones de mercado no particularmente buenas, sino que condiciones de mercado como las que tenemos ahora deberían llegar en un plazo, como les decía, dentro de los próximos 3 años, ¿ya? Así que en la asamblea de la próxima semana, para la cual ya todos deben tener sus poderes, em,
se propondrá, ¿cierto?, esta prórroga que por 3 años, eh, y a su vez irá acompañada de una medida que nosotros tomaremos como administradora, que entendiendo, ¿cierto?, que lógicamente la idea era que fueran 10 años y no 13, lo que vamos a hacer digamos, como administradora es proponer que de ahora en adelante, ¿cierto?, para los próximos 3 años, el cobro de la remuneración de administración, que es baja, de todas maneras en este fondo es de un 1% anual, se cobre solo la mitad, ¿ya? Y la otra mitad restante se pague solo en la medida que se cumplan las rentabilidades mostradas, ¿cierto?, en los escenarios conservadores, ¿ya? Que, y si eso no pasa, ese delta de 50% se reparte hacia los aportantes como un reparto adicional al final de la vida del proyecto, que creemos que es una forma de mostrarles también a los aportantes que estamos alineados con los intereses, ¿ya? Eso eso es la actualidad de este fondo. Como les decía, eh, en general los proyectos han andado bien. Los proyectos que han tenido más dificultades, o el proyecto que ha tenido más dificultades es mirar los trapenses, pero creemos que hay un buen plan de acuerdo para el futuro, ¿cierto? Con el que nos hemos puesto de acuerdo ambas partes, me refiero a nosotros y Moller. Mientras que el proyecto Parque San Damián en general ha andado bien, ha tenido demoras lógicas, ¿cierto? Por temas de mercado, pero principalmente por temas de aprobaciones, que ha sido un problema durísimo, no solo para estos proyectos ni para este inmobiliario, sino que para todo el mercado. En general, todo lo que es aprobaciones, obtención de recepciones municipales, en general, todo trámite municipal, bueno, las declaraciones de impacto ambiental han estado particularmente complicadas y eso, lógicamente, ha generado algunos retrasos nada, que nos ponen en esta situación, pero que creemos que teniendo el tiempo necesario van a generar los flujos que deberían generar estos proyectos, que de todas maneras creemos que van a salir de buena forma, ¿ya? Si me dan un minuto, voy a leer eh, algunas consultas que nos han llegado por el chat. Un segundito. Aquí está. A ver, veo aquí nos pregunta un cliente si la TIR que mostramos esperada, perdón, es neta de la remuneración de administración. Sí, son TIR netas, es decir, aportes realizados versus repartos recibidos. Repartos sean dividendo o disminución de capital, pero son TIR netas de remuneración, de gastos, de todo. Hay Hay otra pregunta que dice, ¿cuándo se estableció el acuerdo con Moller para acelerar el proyecto de los trapenses? Bueno, esto es algo que nosotros venimos trabajando más o menos desde el año antepasado, ¿ya? Dado que sabíamos que se venía lógicamente la fecha de término del fondo, nosotros empezamos a trabajar hace harto tiempo en esto. Lamentablemente, los últimos 2 años han estado particularmente acontecido en el mercado chileno, primero estallido social, después pandemia. Eso fue lógicamente retrasando los planes, pero el acuerdo, digamos, de, de aceleración fue algo que ya nos logramos poner de acuerdo finalmente con Moller a comienzo de este año, haber sido, no recuerdo la fecha exacta, pero haber sido tipo febrero, marzo. Em, Perdón, aquí hay una nueva pregunta. Dice, ¿cuánto habría sido la RT, mira, la TIR, me imagino, sin estos atrasos, eventos de los últimos años? ¿Y cuánto pegó? Bueno, es una buena pregunta porque este es un fondo que en sus comienzos, o sea, estamos hablando del año 2012, esperaba tener una TIR consolidada de 2 dígitos, ¿ya? Sobre el UEFA 12, 13. Ahora, han habido una serie de cambios normativos, ¿ya? Que alejaron eso no el minuto 1, pero desde, no sé, del año 3. De partida, no sé, por las sociedades. Recuerden que cada uno de estos proyectos se desarrolla a través de sociedades, de SPA. Las sociedades antes tributaban el 21%, claro, ya no. Eso subió considerablemente. Han habido cambios también, por ejemplo, en las normas ambientales. Hoy en día la normativa ambiental es súper dura en cuanto a las medidas de mitigación ambiental y de transporte, ¿ya? Eso también encareció los costos de los proyectos. Ahora, si tú nos preguntáis cuál era
digamos, la rentabilidad esperada hasta antes de estos últimos 2 años no era tan distinta, ¿ya? Era más alta, lógicamente, porque estos últimos 2 años la velocidad de venta, por supuesto que se vieron afectadas. Pero te diría que los cambios más, o los golpes más duros a la TIR se dieron principalmente por 2 motivos. Uno, los temas normativos que les comentaba anteriormente, en cuanto a margen, ¿cierto? El impacto económico de esos cambios en la normativa, pero sobre todo en los plazos, ¿ya? Este es un fondo que en términos digamos, de margen, no está tan alejado de lo que pensábamos inicialmente. Aquí ha habido un tema más bien de plazo que de márgenes, ¿ya? En general, los proyectos, si tú ves el detalle uno a uno, después esta presentación, si la quieren ver más detalles, se las podemos dejar, pero los proyectos, sobre todo, no sé, pues, Parque San Damián, em, el de Colina, Barrio Portezuelo, son proyectos que han tenido un buen historial, que han podido vender un montón de casas y departamentos en estos últimos años. Estamos hablando de proyectos de 600 y tantas unidades, que han podido ir aumentando los precios, lógicamente con un aumento de costos también, pero los márgenes más o menos se han sostenido. Te diría que la TIR, ¿cierto? Tiene un impacto sobre todo fuerte por el lado de los plazos, ¿ya? Em, Eso, a ver, espérate, que hay otra Ese, pregunta. en Dale por línea, en otra línea, pregunta. en línea con eso último, de hecho, este ratio que mostrábamos de 1,46 veces, en otra forma de leerlo es que la utilidad en UF fue de un 46%, que es un número alto, pero también en cuánto tiempo se generó esa utilidad, fue en varios años y por eso es la TIR, este nivel de tiro. O sea, afectó muy fuerte también el tema plazo, como decía Juan Pablo. Es más, los dos, las dos variables afectan, pero el margen no fue tanto, fue bastante en línea, no, o más bajo, pero no tanto menor, pero los tiempos fueron considerablemente más bajos de lo estimado inicialmente. Gracias, Rodrigo. Aquí hay una pregunta nueva que es con respecto a la aprobación o no aprobación de la prórroga y qué pasa. Que es una pregunta súper súper interesante. En, en, en fondos de inversión en general, no hablo de esto en particular, sino que en general los fondos de inversión, eh, digamos por ley, ¿cierto? Por ley de fondo, cuando se aprueba una prórroga, se da derecho a retiro, ¿ya? Estos fondos en particular son distintos, ¿cierto? Porque son fondos que son intrínsecamente ilíquidos, ¿ya? Aquí las platas, ¿cierto? Estas 700 y tantas mil UF que están por repartirse para adelante, no están digamos, ni en la caja nuestra ni en la caja de la inmobiliaria. Esa es plata que se va a generar cuando se terminen de vender los proyectos, ¿ya? Por lo tanto, al ser, en el fondo, intrínsecamente ilíquidos estos fondos, lo que se hace en estos casos, no solo en este fondo, sino que en general los fondos de desarrollo, lo que se hace es que se le da un periodo, ¿cierto?, para que esto se liquide, ¿ya? En cuanto digamos, a la forma, ¿cierto?, legal, lo que estamos planteando es que se haga una prórroga del fondo siempre y cuando no haya derecho a retiro, porque lógicamente no se puede generar un derecho a retiro. No hay platas en caja, ¿cierto? Sino que se generan en el tiempo, ¿ya? Por lo tanto, lo que se va a plantear es que en la medida que no haya derecho a retiro, se prorroga. Si alguien dice, no, yo igual quiero derecho a retiro, aunque no se pueda, pero alguien dice, no, yo voto por mi derecho a retiro, lo que vamos a tener que hacer es que se apruebe la liquidación del fondo, que para temas prácticos al final es lo mismo porque se requiere un periodo, ¿cierto?, para que esto se termine de liquidar, que son los mismos 3 años que planteamos anteriormente, ¿ya? Y que corre también este tema de la disminución de la comisión de administración que ya planteamos. O sea, eso va sí o sí, sea prórroga o sea liquidación. Em, Espero haber respondido la pregunta, que de hecho está 2 veces, así que ahí le respondo a las 2 personas que preguntaron eso. Y hay una nueva pregunta que dice, para el proyecto Los Trapenses, ¿cuánto más debe invertir el fondo a partir de hoy? Es muy marginal, ¿ya? Es muy marginal porque el proyecto Los Trapenses, en el fondo ya ha hecho el grueso de la inversión.
Este es un proyecto que si ustedes lo van a ver, o si no sé si tenemos fotos aquí, pero no pusimos muchas fotos, pero esta no es tan nueva, pero si ustedes ven, la macrourbanización está hecha. De hecho, falta solo como el fin de la calle principal con una digamos, con una rotonda que al final, pero la urbanización de lotes requiere de poco capital, ¿ya? Muy poquito. Y eso, en el fondo, la idea hasta ahora, y así debería funcionar, es que eso se financie con deuda tomada a nivel de sociedad. Y si se requiere algún aporte del fondo, serían aportes mínimos, que la verdad que el fondo siempre se maneja con un poquito de caja. ¿Ya? Este es un fondo que para evitar cualquier tipo de problema, ¿cierto? Siempre mantenemos una caja de unas 5.000, 6.000 UF por si acaso. ¿Ya? Em, si es que hubiera que poner algo para el proyecto de los Travenses sería muy menor. Lógicamente, sin ningún tipo de llamado a capital. ¿Ya? Eso se da por hecho. Dice, hay una siguiente pregunta. Dice, si se prorroga, ¿hay un plazo extra de 3 años para liquidar? ¿O sea, podría ser 6 años en total? No, no, no. Es un plazo de 3 años, sea prórroga o sea liquidación. En los que nosotros actualmente, con las condiciones actuales, que ya no son buenas, creemos que dentro de 3 años deberían recibir todos los flujos. Si al cabo de los 3 años hubiera algo de flujo que no se ha recibido, que la verdad que no creemos que sea así, a menos que las condiciones empeoren pero radicalmente, bueno, ahí tendremos que ver en una nueva asamblea qué se hace. Si se le da, no sé, depende de cuánta plata quede, o sea, si queda muy poquito, probablemente no haya que prorrogarlo más tiempo, no sé, lo que sea necesario en ese momento. Pero tal como está hoy la cosa, que como les digo, ya son estimaciones bastante conservadoras, creemos que en 3 años no deberíamos tener problemas. Pero, pero por si no se entendió bien, no es que sean 3 años de prórroga y 3 años de liquidación, no, son 3 años, sea prórroga o sea liquidación, pero son 3 años nomás, no se suman, es uno o lo otro. Eso es, creo que no hay más preguntas, me parece que le hemos respondido todas. Por mientras, si es que queda alguna más, les comento que bueno, pueden contactar a sus ejecutivos. De todas maneras, en la citación para la asamblea que se envió hace como unas 3 semanas más o menos, venía el poder, ¿ya? El poder para que sean representados en la asamblea para votar, oye, sí, apruebo esto o no. Em, ¿Qué más? Creo que eso es. Lógica, bueno, para los que entraron más tarde, les comento que esta presentación quedó grabada. Ahí después le enviaremos el link para poder verla de nuevo. Y si tuviera alguna duda adicional, estamos 100% disponibles para responder todas las preguntas que sea necesario. O hacer alguna llamada, algún call individual, alguna presentación individual. Estamos súper disponibles de aquí al próximo miércoles, que es la asamblea. ¿Ya? Así que creo que eso sería. No sé si no hay ningún otro comentario, podemos cerrar. A ver, no hay más preguntas. Bueno, eso es, pues. Muchas gracias. Como les digo, están los canales abiertos, ya sea directamente a través de nosotros o con su respectivo ejecutivo. Las dudas que tengan, estamos 100% disponibles. Y nada, pues, quedamos a la espera de su digamos, del envío de los poderes, ¿cierto?, para la participación en esta asamblea, que le agradeceríamos que si pudieran enviarlos en lo antes posible, cosa de llegar ya a la asamblea con todo esto, con todo este tema más bien administrativo, cerrado, para no andar a última hora juntando poderes, que eso a veces puede ser medio engorroso y puede alargar innecesariamente la asamblea. Perdón, y si hay alguien interesado en asistir nuevamente a la asamblea, en vez de mandar el poder, ni un problema, vía remota, lógicamente, pero se va a repetir esto mismo. O sea, en la asamblea lo que se va a mostrar es esta misma presentación, ya no hay nada muy distinto. ¿Ya? Eso pues, muchas gracias por su participación, y como les digo, estamos disponibles para las consultas que hayan en los próximos días. Gracias. Gracias.